Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Cultura Visual. Aquí en México en septiembre los mexicanos se acostumbran a celebrar su independencia y el mes está lleno de adornos tricolor y datos interesantes sobre el país. Es por ello que el día de hoy hemos decidido crear un video especial para México. Si eres mexicano, quédate porque son datos muy interesantes. Y si eres de otro país, te invitamos a conocer nuestra cultura y tradición. Bueno, sin más preámbulo, ponte cómodo y jala una soda que vamos a comenzar. Número 1. Antiguas civilizaciones. Hagamos un viaje en el tiempo y exploremos las grandiosas civilizaciones prehispánicas de México. México es una tierra rica en historia y cultura. Fue el hogar de algunas de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad, desde las selvas de la península de Yucatán hasta los valles de la altiplanicie central. Estas civilizaciones dejaron una huella indeleble en la historia y la cultura no solo en México, sino del mundo entero. Permítenos compartirte algunos datos interesantes de estas civilizaciones. Los olmecas. Considerada la civilización madre de Mesoamérica, floreció en el Golfo de México desde alrededor de 1400 a.C. hasta 400 a.C. Destacaron por sus colosales cabezas de piedra que son íconos de su legado. Sentaron las bases de las futuras civilizaciones mesoamericanas y establecieron elementos culturales que persisten en la actualidad. Los mayas. Conocidos por su avanzado calendario, arquitectura monumental y escritura jeroglífica, dominaron la región de la península de Yucatán desde el 2000 a.C. hasta el 1500 después de Cristo. Su conocimiento astronómico y matemático les permitió crear complejos sistemas de tiempo y construir ciudades impresionantes, como Tikal y Chichén Itzá. Los aztecas. En el Valle de México, los aztecas establecieron la grandiosa ciudad de Tenochtitlan. En el siglo XIV, eran conocidos por su impresionante arquitectura, redes de canales y la construcción de pirámides monumentales como la Pirámide del Sol. Su influencia cultural, incluida la lengua náhuatl, todavía se encuentra en la vida cotidiana de México. Esta riqueza prehispánica hace que México sea un ícono a nivel mundial. Número 2. La gastronomía mexicana. ¿Quién puede resistirse a los sabores auténticos de la comida mexicana? La gastronomía mexicana es una verdadera joya cultural que se destaca por su diversidad, sabor y riqueza histórica. Considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la comida mexicana es mucho más que tacos y guacamole. Es un reflejo de la historia, la geografía y la diversidad de este país vibrante. Algunos aspectos interesantes por considerar son su herencia prehispánica e influencia de la conquista. Déjanos explicarte un poco sobre ello. La base de la gastronomía mexicana se encuentra en las civilizaciones prehispánicas, como los aztecas y los mayas. Ingredientes como el maíz, el frijol, chile, el cacao y el aguacate eran fundamentales en su dieta. Estos alimentos formaron la columna vertebral de la cocina mexicana y todavía se utilizan ampliamente en platos tradicionales. Pero con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se introdujeron a la dieta nuevos ingredientes como la carne de res, cerdo y pollo, así como el trigo y el arroz. La fusión de ingredientes autóctonos y europeos dio origen a platos emblemáticos como el mole poblano y el pozole. Además, cada región de México tiene su propia cocina distintiva basada en ingredientes locales. Por ejemplo, en las costas, el pescado y los mariscos son protagonistas, mientras que en el norte, la carne asada es la estrella. La comida mexicana, sin duda alguna, ha conquistado el mundo y se ha convertido en una de las cocinas más populares a nivel internacional. Número 3. La música y la danza. La música y la danza en México son manifestaciones culturales vibrantes y arraigadas que reflejan la diversidad y la riqueza de su historia y su gente.
Estas formas de expresión artística han desempeñado un papel crucial en la preservación de la herencia cultural y la creación de una identidad mexicana única. Antes de la llegada de los españoles, las civilizaciones indígenas de México ya tenían una rica tradición musical y de danza. Los aztecas, mayas y otras culturas nativas utilizaban instrumentos como tambores, flautas y conchas marinas en sus ceremonias religiosas y festivales. Sin embargo, la conquista trajo consigo instrumentos europeos como guitarras y violines, que se incorporaron a la música indígena. Esta fusión de culturas dio origen a géneros musicales únicos como el mariachi y la jarana. Combinaban elementos indígenas y europeos. Cada región del país tiene su propio estilo y repertorio. Por ejemplo, el son jarocho de Veracruz, la música norteña de Nuevo León, Coahuila y Baja California, el son huasteco de Oaxaca y zona centro muestran solo algunos ejemplos de la diversidad musical. La música y la danza son una forma de expresar la identidad cultural y la historia de México. Estas expresiones artísticas desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana de los mexicanos y son un tesoro que contribuye a la diversidad cultural global. ¿Qué te parecieron estos datos? Déjanos saber si te gustaría una segunda parte de este video. Coméntanos, queremos segunda parte de México y su cultura. Agradecemos que te hayas quedado hasta el final. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que nosotros somos Cultura Visual y esperamos que te encuentres de lo mejor. Hasta el próximo video.